¿Muy bien? Ok. Bueno, quiero predicar acerca migajas convertidas en milagro. Es el título de este mensaje esta noche. Migajas convertidas en milagro. Gloria a Dios. Para un rico que está saciado, las migajas no son más que sobras que hay que desechar. Son desechos que no tienen ningún valor. Pero para un pobre hambriento, las migajas pueden significar la comida de su día o de ese día. El indigente que vive en la calle, las migajas o sobra de comida significan su platillo del día. Ciertamente son sobras para muchos, pero para él es sobrevivir un día más. Yo he sabido de hermanos que antes de conocer a Cristo andaban en vicios, se alimentaban de sobras de comida. Yo no tuve esa necesidad, pero sí robé comida por el hambre o por el antojo. Y le digo esto porque quiero predicarles acerca de esto, migajas convertidas en milagro. Vamos a leer el texto, Marcos, capítulo 7, 24 al 30 esta noche. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Muy bien, ok, vamos a leer, dice de esta manera Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Luego dice el versículo 28, respondió ella y le dijo: Señor, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Migajas convertidas en milagro. Vamos a orar esta noche. Dime orar. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por esta palabra. Dios, trae una palabra a nuestras vidas, a tu pueblo que está aquí. Señor, ayúdanos, Dios poderoso, haz milagros en los corazones. En el nombre de Cristo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Unge mi corazón, Señor, y te doy gracias. Amén. Migajas convertidas en milagro. Quiero hablar en primer lugar de las reglas del juego esta noche. Bueno, nuestro texto, Marcos 7, versículo 26 y 27, vea conmigo lo que dice. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, Jesús le dice a esta mujer: mira mujer, estas son las reglas del juego. Los hijos se tienen que saciar primero, le dijo Jesús a esta mujer. Ahora, este era el privilegio de ser israelita, porque dice la Biblia que esta mujer no era israelita, era griega y sirofenicia de nacimiento. Ella no descendía de Israel, era una extranjera, gloria a Dios. Y los israelitas tenían ciertos privilegios. El privilegio de ser judíos, por lo menos en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque ellos eran a los que Jesús había sido enviado, a los judíos, a los hijos de Israel, a las ovejas de Israel. Pero escúcheme bien, le digo esto por la razón de que cuando estudiamos la historia de la iglesia en el primero y en el segundo siglo, el privilegio más grande para muchos era ser ciudadanos romanos, porque en ese tiempo Roma dominaba el mundo, era un imperio muy fuerte, que había conquistado literalmente toda Europa, parte de Asia y parte de África. Roma dominaba el mundo, y cuando tú obtenías la ciudadanía, o sea la visa romana, gozabas de muchos privilegios. Esa era una realidad en los tiempos de los apóstoles, en el primero y en el segundo siglo de la iglesia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos,
Hechos capítulo 22, versículo 26 al 29, hay un incidente donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Es involucrado. Hechos 22, versículo 26 al 29, dice las siguientes palabras: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor también por haberle atado esta noche. Aquí está un incidente que sucedió en la vida del apóstol Pablo. Dice que este centurión, cuando supo que Pablo era un ciudadano romano, tuvo temor, porque un ciudadano romano tenía sus derechos. Si alguien le hacía daño a un ciudadano romano, es como ahorita, ¿verdad? Si un mexicano se cruza la línea, Estados Unidos, y agrede a un ciudadano americano, lo llevan hasta la silla eléctrica, le dan hasta la pena de muerte. Si mata a un policía, pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay un privilegio, ¿verdad?, en los ciudadanos americanos. Eso sucedía en los tiempos de Pablo. Pablo era un ciudadano romano. Aquel centurión dice que con una buena feria él había comprado esa ciudadanía. Él no era nacimiento, él compró la visa, como cuando alguien tramita la visa y paga una feria, ¿no? Y al final ni te la dan la visa, a otros sí se la dan. Pero ese es el asunto de esto. Gloria a Dios. Son las reglas del juego en esta noche. Nuestro texto dice que aquella mujer sirofenicia le rogaba a Jesús por el milagro para su hija. Pero las reglas del juego decían: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esas fueron las palabras de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, para esta mujer extranjera. Ahora, aquella mujer tenía dos opciones: seguir insistiendo por el milagro, o simplemente darse la vuelta y retirarse del lugar, quizás echando maldiciones, quizás diciendo: ¿por qué el maestro me dijo esto? ¿Por qué Jesús me menospreció? ¿Solo porque soy extranjera? ¿Solo porque no soy judía? Ella pudiera haberse regresado amargada a su casa y haber encontrado a su hija todavía enferma. Pero ella decide insistir esta noche. Ella decide insistir. En el libro de Mateo capítulo 15 encontramos también esta historia, pero de otra perspectiva. Vaya conmigo ahí, Mateo 15, versículo 21 al 23. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Escuche bien esto. Dice que ella, ¿verdad?, empezó a insistir y insistir. Pero dice, amén, los discípulos le dijeron a Jesús: ella da voces tras nosotros, Señor. Despídela, Señor. Ella estuvo insistiendo, pero aún los discípulos de Jesús la están menospreciando. Le están diciendo: Señor, ella no es judía, ella es extranjera, Señor. Despídela, Señor. Amén. Yo dije: ¿qué onda con los discípulos? Se oye muy feo. Podríamos decir que racistas. Aún podríamos decir: Jesús está tomando una posición como de racismo. Pero escúcheme bien, aquí lo importante es la respuesta de esta mujer. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta de ella. Por eso quiero hablar en segundo lugar la necesidad y la fe de una extranjera. Nuestro texto, una vez más, Marcos 7, versículo 25 y 26, dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora, esta mujer tenía una gran necesidad.
¿verdad? Pero también tenía una gran fe. Ella creía que Jesús podía sanar a su hija. Ella tenía esa fe. Gloria a Dios. Se postró, dice, delante de Jesús y le rogaba y le decía: Señor, ten misericordia de mi hija, que está gravemente atormentada en esta noche. Ella tenía necesidad, pero también tenía fe, porque escúcheme bien, necesidad y fe van de la mano. Si solo tenemos necesidad, pero no tenemos fe, no habrá milagros, porque la fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas tienen necesidad de Dios, pero no tienen fe. Tienen la necesidad, pero no buscan a Dios. Tienen la necesidad, pero no vienen a la iglesia. Necesidad y fe van de la mano esta noche. Veamos algunas escrituras. Mateo 17, versículo 20. Vean lo que dice, acá conmigo. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahí está Jesús diciéndonos: tengan fe, tan solo como un granito de mostaza, y mirarán el milagro. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, nos dice las siguientes palabras. Santiago 1, 6, gloria a Dios. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe tiene que ir acompañada ahí. Pida con fe, dice Santiago, para que no sean como las olas del mar, que van y vienen por el viento. El viento las mueve a las olas del mar. Ahora, aún en medio de tanta oposición y menosprecio, la mujer creyó en el milagro. Ella creyó en el milagro. Muchas veces vamos a tener que luchar contra viento y marea por un milagro. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Muchas veces las circunstancias no nos favorecerán, pero tenemos que creer a Dios. Contra todo pronóstico tenemos que creer a Dios por un milagro. Escuchen las palabras que Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Jesús le dijo, cuando Lázaro estaba en la tumba, 4 días de muerto, y aquí está Jesús, y Jesús le dice: muevan la piedra. Marta le dice: Señor, maestro, hiede ya, porque tiene 4 días de muerto. Entonces Jesús le dice estas palabras a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? San Juan 11:40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si creemos, mis hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Milagros sucederán. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Es creer en lo que Dios dice. Es la necesidad acompañada de fe. Muchas personas tienen necesidad, pero no tienen fe. Alguien puede decir: oh, yo sí tengo fe. Bueno, entonces sirve a Dios y vive para Él. Yo tengo fe. Bueno, demuestra tu fe sirviéndole a Dios. Yo le he dicho así a muchas personas: yo creo en Dios. Bueno, si crees en Dios, sírvele, porque no le estás sirviendo. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es servirle, vivir para Dios, seguir sus caminos en esta noche. En Hebreos 11, versículo 6, nos declara las siguientes palabras acerca de la fe. Hebreos 11, 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Amén? Tremendo esto. Necesidad y fe van de la mano. Vamos a ir a un tercer punto esta noche: migajas convertidas en milagro. Cuando yo leía este texto, esta escritura, yo pensaba mucho en las migajas. Por eso le titulé así al mensaje: migajas convertidas en milagro. Vamos a leer al texto una vez más, Marcos capítulo 7. Vamos a leer del 27 al 30. Dice de esta manera la palabra de Dios: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Aquí sucedió algo poderoso esta noche, algo sobrenatural. Parecía algo cruel lo que Jesús le dijo a esta mujer extranjera, como que no cuadraba con el carácter de Jesús, con lo que Jesús es. Si Él es misericordioso, ¿por qué Jesús le dijo esto? ¿Verdad? Si Él es bondadoso, ¿por qué Jesús le dijo esto? Si Él es amor, ¿por qué le dijo eso? Bueno, yo creo que todo era parte de un plan de Dios para el milagro que iba a suceder en esta mujer. ¿Cuántos dicen amén? Porque no era una ofensiva, no era, amén, que Jesús la estuviera ofendiendo a esta mujer. Él quería sacar lo mejor de ella. Él quería sacar lo mejor de su fe en esta noche. Vemos también en la mujer, aleluya, que ella fue humilde, ella se humilló, ella reconoció la autoridad de Jesús, ella se puso en el lugar del más bajo y recibió el poderoso milagro para su hija esta noche. Entonces en esta noche esto es lo que va a suceder. Esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros nos humillamos delante de Jesús, cuando la gente se humilla, cuando la gente, ¿verdad?, reconoce su pecado y viene ante el Señor y Dios empieza a obrar en sus vidas. Ahora, hermano, hermana, escúcheme bien, gloria a Dios. Muchas veces solo habrá migajas para nosotros, pero Él no necesita mucho para obrar cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Dios y nuestro Dios solo necesita que confiemos en Él y le creamos esta noche. Por ejemplo, tenemos nosotros el campamento juvenil. Este es el tercer campamento que estamos a punto de iniciar este jueves. Yo personalmente pienso y creo que de las migajas que nos quedaron estamos logrando algo que quizás otros no lo han hecho en esta noche. Tal vez no tenemos el talento ni la capacidad financiera y numérica, ni la iglesia poderosa, pero el milagro está sucediendo con las migajas que nos tocaron. Cuando usted le toque migajas, escúcheme bien, solamente ponga eso en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponga eso poquito en las manos de Dios. Aleluya. Si esto lo parafraseamos a los milagros, acuérdese, ¿verdad?, que la viuda de Sarepta solamente tenía poquito aceite y poquita harina. Y de eso poquito, Dios hizo un poderoso milagro de multiplicación. La viuda pobre en Lucas solamente tenía 2 monedas de poco valor. Bueno, esas 2 monedas significaron una gran ofrenda para Jesús. Aleluya. Entonces, el milagro puede suceder aún con las migajas que nos toquen. A esta mujer le tocaban las migajas. Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos, darlo a los perrillos. Entonces la mujer le dijo: sí, Señor, yo sé que eso es una verdad, es la regla del juego, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos en esta noche. O sea, ella le está diciendo: Señor, yo no necesito que me des un pan, a mí dame las migajas. Yo creo que a través de las migajas tú puedes obrar un milagro en mi hija esta noche. Aleluya. Yo quiero decirles, iglesia, que el milagro también es para usted. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20. Vea conmigo. Para Dios. Dice Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él hace las cosas mucho más poderosas de lo que usted y yo podemos entender. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, encontramos las siguientes palabras. San Juan 14, 12, vea conmigo también. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
las obras que yo hago, dice, las hará también y aún mayores obras. Escúcheme bien, iglesia, el milagro estaba a la puerta para esta mujer y llegó, pero tuvo que ser de esta manera, tuvo que ser de esa manera. A veces sucede así en la vida, mis hermanos, pero si es por un milagro, adelante, gloria a Dios. Si es por un milagro, adelante. ¿Cuántas veces, verdad, nos enfrentamos a situaciones así? Hay personas, verdad, que simplemente cuando se les ofrecen las migajas, no lo quieren. O ellos quieren otras cosas, o ellos quieren que suceda otra cosa más poderosa. Me recuerda, verdad, a Naamán, el general que estaba leproso. Este hombre, verdad, le dijo a uno de sus, verdad, vino con el profeta Eliseo, y Eliseo le dijo: ve y lávate en el estanque, ve y lávate, perdón, en el río Jordán 7 veces y vas a ser sanado de la lepra. Él no quería, él no se quería humillar de esa manera. Él decía: no, ¿verdad? En Damasco hay mejores ríos, hay mejores ríos que el río Jordán. Finalmente sus criados lo convencieron y fue, dice, y se zambutió 7 veces en el río Jordán, y a la 7ª vez salió del agua y su carne estaba limpia como la piel de un bebé. Aleluya. Él se tuvo que humillar. Al final él tuvo que reconocer, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, solamente necesitaba obedecer a lo que el profeta le dijo, a lo que el hombre de Dios le dijo. No era como él decía, como él pensaba, era como Dios decía. Es como Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como la palabra dice. Esta mujer de nuestra historia, ella dijo: Señor, bueno, lo que tú me dices lo voy a aceptar. Y la Biblia dice que cuando Jesús escuchó esas palabras, Jesús dijo: esta mujer realmente quiere el milagro. Por eso le dijo en el versículo 29, entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y su hija fue sanada poderosamente esta noche. Su hija fue sanada. Yo le digo a usted en esta noche, por su palabra, vaya y el milagro ha sido hecho. Por su palabra, por lo que usted declare, por lo que usted diga. Si usted dice: Señor, si tú tienes algo para mí, aquí está mi vida, Señor. Señor, si tú tienes un propósito para mí, aquí está mi vida. Señor, si tú tienes el milagro para mí, aquí está mi vida. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Migajas convertidas en milagro. Eso es lo que sucedió en la vida de esta mujer, y ella al final recibió el milagro. A través de todo esto, Dios obró, Jesús trabajó, y el milagro vino a su vida. Y de eso se trata esta noche, iglesia. De eso se trata. Milagros suceden. Oh, amén. Dios interviniendo en nuestra vida. Dios involucrándose cuando nosotros simplemente fluimos. Cuando nosotros simplemente, ¿verdad?, nos movemos en la plataforma de Dios. Dios obra. Dios se mueve de una manera poderosa. Dios lo está haciendo. Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Dios lo va a hacer en esta iglesia. Lo va a hacer en su vida esta noche. Yo lo creo, y que Dios nos ayude. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Dios. Migajas convertidas en milagro. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, por favor, en reverencia a Dios esta noche. Amén. Yo quiero hacer un llamado al altar, mis hermanos. Gloria a Dios, quiero hacer un llamado a este altar. Se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que Dios tiene un milagro para su vida, de que Dios tiene un milagro para usted, para cada uno de nosotros esta noche. Y ese milagro está ahí. Ese milagro, ¿verdad?, puede ser de la manera que menos pensamos. Esta mujer no pensaba que Jesús iba a hacerlo de esa manera, pero el Señor lo hizo. El Señor obró, ¿verdad?, y el Señor se manifestó.